invitación. Como recién decían, yo me siento un cachito parte de la Universidad de Moreno porque me tocó dar introducción a economía a la primera camada de economistas de la Universidad de Moreno y la verdad que me alegra que después de tanto tiempo de dar clases ahí empiece a ver que la investigación es parte fundamental de una universidad. Déjenme, la verdad que yo, a diferencia del panel, leí el libro y bueno, Tomás también. Y leer el libro me llevó a consultar otros libros, que es lo bueno que a uno le pasa cuando lee algo que lo motiva. Y en particular uno que consulté lo tengo acá, que es probablemente, justo con estos temas de género, un libro que está escrito por la mejor economista de la República Argentina. La persona que mejor entendió la economía argentina es una mujer. Esperen, no empiecen a gritar y a hacer así, por ahí esa es la segunda, pero la mejor es esta, es Mafalda. Y quiero abrir esta charla con un chiste de Mafalda, que está en la página 14, que se lo voy a leer. Esto es lo peor que uno puede hacer, ¿no? Leer un chiste no se va a reír nadie, pero no importa. Está Mafalda parada y se escucha la voz de la mamá. Y la mamá le dice: Mafalda, levantá la tricota que dejaste tirada. Y Mafalda le dice: mamá, no tengo por qué obedecer a nadie, yo soy un presidente. Dice Mafalda, que se acuerda de Mafalda, era una ciudadana con todas las letras. Y la mamá le dice: Mafalda, yo soy el Banco Mundial, el Club de París y el Fondo Monetario Internacional, así que obedecé. En eso estamos, esto es del 80. Y Mafalda entendía que por más que fuera un país, por más que fuera el presidente de ese país o la presidenta de ese país, si venía el fondo, había que hacer lo que a Mafalda no le gustaba hacer. ¿Qué cosa era? Tomar la sopa. Vamos a tener que tomar la sopa, lamentablemente. Y vamos a tener que tomar la sopa porque no leímos esto. Porque acá pasa algo raro, que yo creo que es un mérito del mejor equipo de los últimos 50 años. El primer mérito, claro, del mejor equipo de los últimos 50 años es que han logrado que por primera vez los economistas acertemos en predecir una crisis. Nunca había pasado en la historia que tantos economistas la hubiesen venido venir, que hubiesen dicho guarda, ahí viene, ¡pum! Y finalmente vino. No sé si antes de tiempo, vino, y la verdad que como vino, quiero reflejar algunas de las cosas que se dice en el libro. Fíjense lo que dice quien está a mi izquierda, Tavilla, sobre por qué se escribió este libro. Dice que con esta publicación se pretende avanzar en la concreción de los propósitos vinculados a los que interpretamos como un aspecto central de la misión universitaria. Reflexionar, generar conocimientos, compartirlos y aportar pensamiento que coincida con las necesidades propias de su tiempo. O sea, la Universidad de Moreno consideró que era muy necesario reflexionar sobre el tipo de cambio, sobre el dólar. Lo consideró apenas hubo un cambio de gobierno, escribió un libro y nos toca exponer este libro en un momento justamente donde el principal problema que estamos teniendo es el problema del cual trata este libro. Y en este libro la compiladora y también autora, Florencia, me voy a tirar todo, no me arreglé porque tira todo. Florencia Medici dice que con el tipo de cambio pasa algo parecido a lo del mito de Sísifo. Sísifo, ¿es? ¿Así se dice? Sí. Yo caí en la universidad pública, así que no, esas cosas muy buenas. ¿No? Que sube la piedra, se le cae la piedra y vuelve a arrancar. Sube la piedra, se le cae la piedra y vuelve a arrancar. Acá es exactamente así, pero no es la piedra, es el dólar. Subimos el dólar, llega al punto máximo y volvemos a arrancar. Subimos el dólar, llega al punto máximo y volvemos a arrancar. La verdad que si uno sigue a los autores de este libro, se da cuenta de por qué estamos en la situación en la que estamos. Me traje un machete. Yo, igual que Roba, soy de la generación, ¿no? Sí, menos millennial acá que el canal Volver. Bien.
Y la verdad que quiero simplemente decirle algunas de las cosas que dice el libro. Sacchi y Fares lo que básicamente explican es que en Argentina las importaciones responden a las variaciones de la actividad económica argentina mucho más que lo que responden las exportaciones al tipo de cambio. Que en criollo quiere decir que vos devaluás y te sobran dólares, no porque exportes más, que sería el mundo feliz, sino porque el ingreso cae tanto que importamos cada vez menos. Entonces nos pasa la paradoja de que los dólares nos sobran cuando estamos todos hundidos. ¿Se entiende? Por ahí el que está más acomodado cuando el tipo de cambio sube, cuando el dólar sube, se deja de ir a Miami. Ustedes dirán, problema de rico. Bueno, un escalón más abajo, el que tenía alguna capacidad de ahorro, cuando el tipo de cambio sube, deja de poder ahorrar. Un escalón más abajo, el que comía carne, cuando el dólar sube, come arroz. Y en el escalón más abajo pasa lo que sabemos que pasa. Pero eso está mostrado en este libro de una manera realmente muy interesante. Rosanovich trata una cosa, acá tal vez para algún entendido, pero hay un autor muy interesante, que es un italiano, que es Pivetti, que piensa la tasa de interés como en realidad una variable distributiva, ¿no? Y lo que hace Rosanovich en este libro es en realidad pensar el tipo de cambio y la relación del tipo de cambio con la tasa de interés como una variable distributiva. ¿Qué significa que es una variable distributiva? Significa que cuando esa variable cambia, lo que cambia es la distribución del ingreso de la economía, lo que se llevan los ricos versus lo que se llevan los pobres, lo que se llevan las empresas versus lo que se llevan los trabajadores. Fíjense qué interesante pensar al tipo de cambio como una variable distributiva y no ya tanto como una variable del orden de la competitividad. Claro, hay filósofos contemporáneos que nos dan algunas pistas sobre esto. Por ejemplo, recién Ratazzi dijo, vendría muy bien un tipo de cambio a 26 pesos. Es una pista, ¿no?, de qué tipo de variable distributiva es el tipo de cambio. Claramente los sectores exportadores pregonan por un tipo de cambio, por un valor del dólar mucho más alto, los sectores que viven del mercado interno por un tipo de cambio mucho más bajo. Y en esa pelea ocurre justamente una puja distributiva que se manifiesta en lo que dice el portero de mi casa, que es que si llega a 30 se va toda la mierda. Claro, genera una puja por la distribución del ingreso, genera una conflictividad social el tipo de cambio. Disculpen, no entendido que estamos usando términos técnicos, ¿no? Como se va toda la mierda y ese tipo de cosas. Bueno, Fernando García Díaz, que nos hace un modelo para entender la relación entre los precios en un sentido clásico, los precios, los costos y la distribución en un sentido clásico, y el estructuralismo, ¿no? Entendiendo que también hay una forma de agarrar a esos grandes pensadores que escribieron en Inglaterra, en Europa, y traerlos a Argentina no de una manera, digámoslo así, cipaya, sino de una manera autóctona. O sea, entendiendo que esos autores nos pueden dar una pista de lo que pasa en Argentina, siempre y cuando tengamos en claro que nosotros somos gente de Martín Fierro, de San Martín, y no de Europa. Y me parece que en ese sentido Fernando logra sintetizar en un modelo que ojalá que se empiece a replicar en la casa de estudios para entender cómo entra el tipo de cambio en la determinación de los precios de toda la economía. Me falta, me confundí el nombre porque era Gann, el de la brecha, pero Rosanovich hace una cosa impresionante. Lo que hace básicamente además es entender qué relación hay entre el valor del dólar y los precios. Estudia lo que los economistas llamamos el pass-through. Y Rosanovich encuentra algo muy básico, que es que si vos subís el dólar, ¿qué pasa con los precios? ¿Qué pasa si sube el dólar con los precios? Bueno, ya están todos para secretario de Comercio. Porque la verdad que nuestro actual secretario de Comercio acaba de decir que en realidad subestimaron el rol que tenía el dólar en la suba de los precios internos. Bueno, en este libro se explica y se le pone un número. Amico y Fiorito también lo hacen, le ponen 0,326. ¿Qué es 0,326? Ahí ya empezamos los economistas, ¿no? 0,326, ¿no? ¿Vale? La elasticidad con el modelo de inflación. Significa que si vos devaluás 100%, el efecto del tipo de cambio sobre los precios va a ser como mínimo 30%.
¿Se entiende? Si multiplicás por 2 el tipo de cambio, bueno, sí, es un ejemplo excesivo. ¿Cómo vamos a multiplicar por 2 el valor del tipo de cambio? No ha pasado nunca eso. Que esté 10 y llega a 24, ponele, es un ejemplo teórico que hacemos los economistas, que inventamos situaciones que en la realidad no aguantarían ni 10 minutos. Pero si uno llega a duplicar el tipo de cambio, por lo menos tiene un 30% de inflación. Miren si lo hubiese sabido el secretario de Comercio. Y por último, para no extenderme, quiero leerles un pedacito de algunas de las cosas que se dicen en este libro. Está bien. ¿Por qué quiero leerles algo de lo que se dice en este libro? Porque ahora, todo aquel que ha establecido que el actual es el mejor equipo de los últimos 50 años, va a decir que esto fue una cosa inesperada, que no era anticipable. En algún momento se le va a empezar a echar a los economistas la culpa de no haberlo visto venir, de que nadie se dio cuenta, de que cómo puede ser. Y, digamos, creo que paradójicamente en este libro, me siento un boludo cada vez que agarro, creo que en este libro se ha dicho algo bastante certero sobre el momento que estamos pasando. A ver, ¿con cuánta certeza proyectamos los economistas? Con poca, ¿no? Los economistas, más o menos, sos economista. A ver, algunos dicen que los economistas acertamos menos que el del servicio meteorológico. Vieron, ¿no? Que uno dice a la mañana, escucha, ¿no? Ahí Canal 13, está Bonelli, hizo inflación, y a continuación hay un tipo, no sé quién es ahora, el del servicio meteorológico, y el tipo dice, va a llover, vos salís con el piloto, el paraguas, y después el piloto te lo tenés que sacar, el paraguas no vamos a decir qué haces, pero es un lío porque el tipo no acierta. Y algunos dicen que los economistas aciertan incluso menos que el del servicio meteorológico, lo cual es hasta bueno para con los economistas, porque la diferencia entre el economista y el tipo del servicio meteorológico que no acierta la tormenta es que el del servicio meteorológico no te genera la tormenta. No es culpa del tipo. Los economistas te generamos la tormenta y después te decimos que no va a llover. O sea, es perversa la profesión. La verdad que es un tanto perversa la profesión. Pero en este libro, el señor que está sentado ahí, Alejandro Fiorito y Fabián Amico, dicen: la ocurrencia de shock exógenos también puede influenciar las expectativas sobre el tipo de cambio futuro, como las malas o las buenas noticias relacionadas con la evolución actual o futura de las variables externas, las que pueden afectar las opiniones de los especuladores acerca de cuál será el tipo de cambio en el futuro, morigerando o agravando el proceso antes descrito. Nota al pie número 45. Uno va a la nota al pie y dice: un ejemplo, el anuncio de la suba de la tasa de interés de la Fed llevaría a los operadores del mercado financiero a esperar un mayor tipo de cambio en el futuro y a la industria, y entonces aumentar su demanda por activos de externos en el corto plazo. O sea, Amico y Fiorito, que está sentado ahí, o sea que cuánto va a valer el dólar, se lo preguntan a él, no a mí. A mí, que él, Fiorito, que la vio venir, dice que en este proceso económico que Ale veía en el 2016, si subía la tasa de la Reserva Federal, podía haber una devaluación. O sea que por lo menos todos los que estamos acá, cuando empiecen a decir nadie la vio venir, ustedes digan: no, pará. No es que nadie la vio venir. El mejor equipo de los últimos 50 años no la vio venir. Ahora, el peor equipo de los últimos 50 años, del cual me siento orgullosamente parte, sí la vio venir. Muchas gracias.